Perfecto. Bien, entonces hemos dicho en la última clase las características de la sociedad esclavista griega. Y hemos dicho también que el esclavismo se expande por todo el Mediterráneo. Desde Libia, Egipto, el norte de África, hasta España. Pero incluye también Italia. Pero donde alcanza su punto más álgido el esclavismo en la antigüedad es en Roma. Roma lleva a sus últimas consecuencias el desarrollo esclavista. Hemos dicho también que en el mundo romano se parece hasta cierto punto, y es casi una calca de la estructura social griega. En lugar de Aristoi, el orden senatorial; en lugar de los de Neurgoi, el orden ecuestre; en lugar de los eugitas, los pequeños campesinos. Y únicamente aquí la diferencia es que los tetes no estén hasta abajo, sino hasta arriba, los jornaleros y los esclavos. Esta sociedad ya tiene, para este momento estamos hablando, viene de un poquito antes, pero se consolida entre el año 500 y el año 400, ambos antes de Cristo. Entre esos ciclos de 100 años se consolida el esclavismo en Roma. Para el año 400 se establece, por ejemplo, que los jornaleros agrícolas ya no pueden ser esclavizados por deudas, al menos los que son ciudadanos romanos. De hecho, en buena parte del Mediterráneo, también en Grecia, en una etapa ya más avanzada, se prohíbe que los ciudadanos de la urbe, en este caso Roma, sean esclavizados por deudas. Sí va a haber esclavos, pero esclavos por otro tipo de consecuencias, sobre todo guerra. Ahora, esta sociedad romana, igual que la sociedad griega, está en guerra permanente. Al inicio, en esta etapa justamente de 500 hacia el 400 antes de Cristo, Roma está en guerra con sus vecinos, pero normalmente son guerras defensivas, es decir, los romanos están atenidos a que no los conquisten y que no los esclavicen. Pero a partir del año 400 la situación se revierte y Roma empieza a llevar a cabo guerras, pero para conquistar. Para a partir del 400, Roma es lo suficientemente fuerte como para empezar a invadir a sus vecinos. Y tenemos las mismas características que en el mundo griego, donde a ciertos grupos les conviene la guerra y a ciertos grupos no. Todos los que son ciudadanos romanos, sean orden senatorial, orden ecuestre, pequeños campesinos o jornaleros, todos pueden ir a la asamblea y votar si están a favor o no de la guerra. Pero para votar en la asamblea tienen que estar sí o sí en la ciudad. El orden senatorial normalmente está en la ciudad. Tiene muchas tierras, pero también tiene, como vimos, muchos esclavos que trabajan esas tierras. El gran hacendal, el gran propietario, no tiene que trabajarlas directamente. Significa que si hay asamblea para votar a favor de la guerra, de una huelga, bueno, en este caso una huelga, pero a favor de la guerra, el miembro del orden senatorial se puede ausentar de su propiedad sin problemas. Sabe que sus esclavos van a trabajar por él. Incluso muchos propietarios viven ya de tiempo completo en la ciudad y solamente van a sus tierras de vez en cuando de vacaciones, básicamente. Entonces, estos van a estar aquí para poder votar. El orden ecuestre es muy similar, también puede estar en la ciudad para votar, porque como dijimos, se dedica a el comercio y las manufacturas. Eso normalmente ocurre en la ciudad. Así que pues no hay problema, pueden estar en la ciudad. ¿Recuerdan que fue lo que les dije? Pueden estar en la ciudad para votar sin problemas, porque ahí viven, ahí trabajan, y además pues tienen esclavos que trabajan para ellos, entonces pues con mayor facilidad pueden irse a la asamblea sin problemas. Los campesinos no están en la ciudad normalmente, tienen que trabajar sus tierras, muy pocos tienen esclavos. Los que tienen esclavos tienen 1 o 2 esclavos y pues sí se pueden ausentar para ir a votar, pero son los menos. La mayoría tienen que trabajar ellos directamente sus tierras. Si sus tierras están cerca de la ciudad, pues a lo mejor se pueden ausentar el día que dure la votación.
o un par de días que dure la votación. Pero no más. Los que viven lejos no pueden darse ese lujo, de tal manera que muy pocos campesinos van a la ciudad a votar, si están a favor o no de la guerra. Los jornaleros, en cambio, los jornaleros tienen que trabajar en el campo la mayor parte del tiempo, pero para esto usualmente son contratados solamente en los periodos de siembra y de cosecha, que son los más intensos y que son donde más surge mano de obra. El resto del año, en el verano y en el invierno, pues no hace falta y buscan trabajo en la ciudad. Y justamente es en el verano cuando inician muchas de estas guerras. Entonces están en la ciudad también para votar. Estos esos 4 grupos que pueden votar si quieren ir a la guerra o no, el único que no puede estar presente es el de los campesinos. ¿Quiénes suelen votar a favor o en contra de la guerra? El orden senatorial casi siempre vota a favor de la guerra, por no decir que siempre. La razón es esta: cada que conquistan territorio enemigo, se apropian de tierras de los pueblos conquistados. Y como estos ya basan su riqueza en la propiedad de la tierra, pues solamente necesitan comprar más tierra, pero para comprarla necesitan que primero Roma la conquiste. Además, en cada guerra pues hay esclavos. La población conquistada es esclavizada. Significa que son más esclavos para que trabajen sus tierras. Si esto le sumas que muchos de estos, el orden senatorial, pues tiene tanto tiempo libre que se puede dedicar de tiempo completo a entrenarse para la guerra, pues tienes la receta perfecta para que estos voten a favor siempre de la guerra, sin pierde. El orden ecuestre también va a votar siempre a favor de la guerra. Aquí al orden ecuestre no le interesan las tierras, sí le interesan los esclavos, pero en particular le interesa que al conquistar una ciudad enemiga se abra un nuevo mercado a sus productos, a sus manufacturas. Y además en condiciones ventajosas, donde no tengan que pagar impuestos, etc. Entonces al orden ecuestre también le conviene la guerra y también vota a favor. Los campesinos normalmente, por no decir siempre, votan en contra de la guerra. Y votan en contra porque si se van a la guerra y no tienen esclavos que trabajen sus tierras en lo que ellos no están, se arriesgan a que al regresar no hay producción, la familia no tiene que comer y tiene que endeudarse. Ya no va a ser esclavizado ni él ni su familia, pero sí se arriesga a perder sus tierras y a pasar una condición de jornaleros. No quiere eso para él ni para su familia, porque el jornalero pues está a la expectativa de a ver si consigue trabajo o no. Entonces estos, para no arriesgarse, normalmente votan en contra, pero pues casi no están para votar, entonces pues son poquitos los que votan en contra. Los jornaleros, en cambio, siempre votan a favor de la guerra, porque si van a la guerra y conquistan al enemigo y le quitan sus tierras, existe la posibilidad de que reciban tierras y pasen de ser jornaleros a otra vez pequeños campesinos. Y esto es lo que va a estar pasando constantemente en las guerras romanas. Se van a la guerra y estos dos grupos se van a estar reciclando entre ellos. Los pequeños campesinos pasan a ser jornaleros y los jornaleros van a estar pasando a ser pequeños campesinos. Y así se van a estar reciclando todo el tiempo. Dado que estos van a votar en contra, pero casi no van a estar, realmente cuando voten por si quieren ir a la guerra o no, solamente votan estos 3, y estos 3 que votan, pues siempre van a votar a favor de la guerra. De tal modo que la asamblea romana va a ser una asamblea que esté en constante búsqueda de la guerra. Se revisa al final, con tal de no afectar a tus compañeros. Guarda eso de momento. Es más, pásaselo por favor a Alison. Tú lo resguardas y ahorita lo hacemos. Bien. La asamblea romana va a votar tanto a favor de la guerra que va a estar en guerra permanente en cerca de desde el 500 antes de Cristo hasta el año 510 después de Cristo, es decir, en un periodo de casi 1000 años, solamente hubo 2 años de paz para Roma. El resto del tiempo estaban en guerra cada rato, justamente por la búsqueda de territorios. Incluso
cuando estalla la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, la Asamblea Romana vota a favor de la guerra contra Cartago, vota a favor de la guerra contra Sicilia, vota a favor de una guerra contra Grecia y vota a favor de una guerra en España. Es decir, en un mismo año vota 4 guerras. Así de agresiva es la Asamblea Romana. Y así funciona esta parte. Pero, de repente, cuando conquistaban territorio enemigo, se establece un botín. Solo que ese botín comparte elementos del botín previo que habíamos visto. Tenemos por un lado, pues sí, animales, metales también, herramientas, armas, sí, animales, armas, esclavos. Para esta etapa, tanto hombres como mujeres. Normalmente los esclavos hombres los venden y las esclavas mujeres y pues sí se las quedan. Pero además se integra un nuevo elemento al botín que no existía y se agrega la tierra. Y con esto se forma lo que se conoce como el ager públicos. Ager en latín significa tierra y públicos pues significa público. Es la tierra pública. Una vez que conquistan una ciudad enemiga, le quitan la tercera parte de su territorio. Esa tercera parte es la que se reparte entre los combatientes. De manera no equitativa, obviamente, se reparte en función de qué tanto combatieron, de qué tanto destacaron. Y así funciona durante mucho tiempo el sistema romano. Pero está ya en el siglo III antes de Cristo. Esto lo puedo borrar, ¿cierto? En el siglo III antes de Cristo está ya una nueva guerra para Roma. Esa guerra es la Segunda Guerra Púnica. Perdón, la Primera Guerra Púnica. Hasta entonces, Roma únicamente ha peleado dentro del territorio italiano, dentro de la península italiana, y solamente ha necesitado tropas terrestres, nada más. Pero cuando inicia la guerra contra Cartago en la Primera Guerra Púnica, esa guerra se libra en Sicilia, que es una isla. Hay que llegar por mar. Habrá combates terrestres, pero también empiezan a ocurrir batallas navales para Roma. Roma no tenía una flota, la tuvo que construir sobre la marcha y al final derrota a Cartago, destroza la flota de guerra cartaginesa. Recuerde que no se me distraigan, siéntese bien. Entonces aparece la flota de guerra romana. Esa es la primera característica de este conflicto armado. Igual al final. Sí, nos lo recuerda Allison. Perfecto. Puedo confiar en los genios, definitivamente. Muy bien. Pero el problema con la flota de guerra es que no se puede desmantelar. El ejército, una vez que termina la guerra, se puede licenciar sin problemas. Es decir, se puede desbandar, se le puede liberar. Pero la flota de guerra no se puede desmantelar porque sí hace falta vigilar las rutas marítimas. Y esta flota de guerra además es carísima. El ejército de tierra, como sea, puede vivir del territorio ocupado durante la campaña. Pero la flota de guerra no puede hacer eso. La flota de guerra sí tiene que ser suministrada por el Estado romano. Significa que hace falta dinero y mucho dinero para alimentar a la flota. Desaparece
este sistema de reparto de tierras y se crea el sistema de provincias. Roma crea el sistema de provincias y la primera provincia romana pues es Sicilia. Con este sistema de provincias sacan dinero suficiente para seguir suministrando a la flota de guerra. El problema es que ya no hay un reparto de tierras. Los jornaleros que fueron a la guerra esperando recibir un reparto de tierras no lo van a recibir. Ya no van a volver a convertirse en pequeños campesinos, se van a quedar como jornaleros para siempre. Los pequeños campesinos que perdieron sus tierras por deudas van a saltar a convertirse en jornaleros y ya no van a poder regresar a ser campesinos porque en futuras guerras no habrá tampoco reparto de tierras, será solamente sistema de provincias. Esto tiene como consecuencia que las propiedades de estos se incrementan de manera enorme. Ya no reciben el agre públicos, pero sí reciben acceso a comprar tierras en las provincias, tienen los recursos para ello. La propiedad romana se incrementa de manera enorme, la gran propiedad romana, y es una gran propiedad con cientos de esclavos. Incluso había romanos tan ricos que podían recorrer todo el imperio romano pasando únicamente por sus tierras, por sus propiedades y nada más. Roma, a partir de este momento, sus guerras tienen como objetivo solamente dos elementos: la conquista de tierras para enriquecer aún más a estos de aquí y obtener esclavos para que trabajen para estos. Ese es el objetivo del Imperio Romano en sus guerras. Y van a seguir votando guerra tras guerra tras guerra sin descanso. Y así, ¿esto lo puedo borrar? Sí. Y así el Imperio Romano va a conquistar gran parte del mundo, bueno, del mundo mediterráneo. Conquista el norte de África. Van a conquistar lo que hoy es Egipto, Túnez, Marruecos y Libia. Todo eso se integra al Imperio Romano. Van a conquistar una buena parte de Europa también. De Europa van a conquistar Portugal, España, conquistan Francia, conquistan Grecia, conquistan Inglaterra, conquistan lo que hoy es Austria, conquistan Rumania. De hecho se llama Rumania porque es una provincia romana. Conquistan también territorio en Asia. ¿Cómo? China, Japón, no manches. No llegan tan lejos. Conquistan lo que hoy es Turquía. Líbano, Siria, Palestina, conquistan todos sus territorios, incluso conquistan lo que hoy es Irak. Todo eso forma parte ya del Imperio Romano. Pero llega un punto en el que, como pueden ver, una sola ciudad asentada en el centro de Italia, al lado de un río, conquista gran parte del mundo mediterráneo. Es un chingo de territorio. Conquistar tanto territorio exige muchos recursos, tanto económicos como militares, como administrativos, logísticos, para preservar ese territorio.
llega un punto en el que se expande tanto que ya no es factible expandirse más. La última región que conquistan es Rumania. Eso hacia el año 200 después de Cristo. Hacia el año 200 después de Cristo conquistan Rumania. Pero ya no es factible seguir conquistando más territorio. Entonces, Roma deja de conquistar y de iniciar nuevas guerras. Las guerras que tenga serán solamente guerras para defenderse. Y esto es así porque, pues aunque sacan un ejército enorme para la época, estamos hablando de que para este momento Roma tendría cerca de 80,000 soldados. Suena enorme para la época, pero son 80,000 soldados distribuidos por todas las fronteras del imperio. Desde el norte de Europa en Inglaterra hasta las arenas del desierto de Irak. Toda esa franja de frontera la tienen apenas 80,000 romanos, 80,000 soldados romanos. Tienen fuertes que les ayudan más o menos a defender mejor la frontera, pero es complicado. Y ya no pueden sacar más recursos para crear más ejército. Entonces por eso detienen las conquistas. Pero al dejar de recibir al dejar de conquistar, dejan de recibir tierras y dejan de recibir esclavos. Que dejen de recibir tierras no pasa nada, pues ya tienen el chingo. La bronca es que dejen de recibir esclavos. Para este momento, la mano de obra esclava es la principal mano de obra del Imperio Romano. Casi toda la producción, sobre todo agrícola, pero no solamente agrícola, minera, manufacturera, depende de los esclavos. Si dejan de influir esclavos, se va a caer la producción y de golpe. Salud. Hubo intentos por criar esclavos, es decir, porque los esclavos se reprodujeran y hubiera relevos de esclavos. Sin embargo, siempre fracasaron estos intentos, porque imagínate, tú eres un esclavo y te obligan a tener hijos con otro esclavo, con tu esclavo. Pero lo haces sabiendo que los hijos que tengan van a ser esclavos, que no te van a pertenecer a ti, que el amo puede hacer con ellos lo que quiera. Muchos esclavos realmente se negaban a tener descendencia. Por eso fracasa la crianza de esclavos. Los últimos esclavos que tenían, eventualmente empiezan a envejecer. Y ya no hay suficiente mano de obra. Al no haber suficiente mano de obra, se colapsa la producción económica en Roma. Al no haber suficiente producción de alimentos, de manufacturas, etc., tampoco hay suficiente pago de impuesto al gobierno romano. Si el gobierno romano no puede cobrar impuestos suficientes, no tiene con qué pagar a sus soldados. No tienen con qué equiparlos, no tienen con qué alimentarlos. Y si no tiene suficientes soldados, no puede defender el imperio. Hacia el año, a partir del 300, 400 después de Cristo, los germanos, después los bárbaros, se empiezan a meter al imperio, empiezan a invadir, porque no hay con qué detenerlos. No se meten a todo el imperio romano. Dado que el imperio romano se ha hecho tan grande, se decide dividir al imperio romano en dos. Entonces hay un imperio romano, hay un imperio romano de Occidente, con su capital en Roma, y hay un imperio romano de Oriente. Este último con su capital en Constantinopla. ¿Qué pasó? Se divide el imperio romano así en dos, una parte occidental y una parte oriental, para facilitar el gobierno, para facilitar la administración de un imperio ya tan grande. Cuando los pueblos bárbaros, los pueblos germánicos empiezan a invadir Roma, al imperio que se meten es al imperio de Occidente. El imperio de Oriente, como sea, logra resistir las invasiones. La libra, y de hecho el imperio romano de Oriente va a subsistir durante la Edad Media. De hecho va a ser conquistado hasta 1453 por los turcos otomanos. Pero el imperio romano de Occidente, sí se colapsa.
Eventualmente, Roma es conquistada en el año 510 después de Cristo. Los germanos toman Roma, la saquean, la incendian, y con ello se acaba de colapsar el Imperio Romano de Occidente. Se colapsa también en buena medida porque se colapsa todo el sistema esclavista, ya no tienen esclavos. Pero incluso entre el año 200 después de Cristo y el 500 después de Cristo, en ese periodo casi de 300 años, se empieza a gestar un nuevo sistema económico, una nueva forma de producir riqueza que se empieza a gestar a partir de que ya no hay esclavos. Empiezan los romanos, empiezan a experimentar con nuevos métodos de organización económica, de organización productiva, y de esa nueva organización surgirá el sistema feudal. Cuando llegan los bárbaros, únicamente lo que hacen es apropiarse de ese modelo económico feudal que ya construyeron los romanos. Ese modelo económico, a su vez, generará una estructura social muy distinta a la sociedad esclavista. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? ¿Seguros? Entonces, Jimena, me ayudas por favor ya para